Cuando mis padres perdieron sus trabajos, tuve que abandonar la escuela para cuidar de mi hermano menor. Después de varios años de luchar para asegurarme de que se convirtiera en abogado, en su fiesta de graduación, me hizo sentar afuera con mi silla, con una etiqueta escrita que decía, el perezoso. Esto ni siquiera fue lo peor que sucedió. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Nazi del noroeste de Ohio. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Nunca olvidaré la forma en que mis botas crujieron contra la grava afuera de la fiesta de graduación de Ethan. Era el 31 de marzo de 2020 y tenía 26 años, cargando una década de sudor sobre mis hombros solo para ver a mi hermano pequeño con toga y birrete. El centro comunitario bullía de risas y tintineo de copas. Y entré, esperando algo, tal vez un asentimiento, un agradecimiento, cualquier cosa por los años que había renunciado. En cambio, me dieron una silla con un cartel pegado, el perezoso. Fue entonces cuando supe que había sido un tonto 10 años antes. Tenía 17 años, un estudiante de penúltimo año con las manos manchadas de grasa y el sueño de tener un taller mecánico. Luego, la fábrica cerró y mamá y papá perdieron sus trabajos. Las facturas se acumulaban como platos sucios, y Ethan, de solo 10 años, necesitaba a alguien que lo alimentara, lo vistiera y lo mantuviera en la escuela. Abandoné los estudios, cambié los libros de texto por tarjetas de tiempo y comencé a transportar madera, arreglar autos, lo que fuera que pagara. Mamá se hundió en el sofá, papá en su cerveza, y yo me convertí en el pegamento que nos mantenía unidos. Cada cheque de pago iba para ellos, y cuando Ethan entró a la facultad de Derecho, tomé turnos extra para cubrir su matrícula. Mis sueños se oxidaron en el fondo de mi mente. Esa noche en la fiesta, usé mi mejor camisa de franela, la que no tenía agujeros, y llevé un paquete de 6 cervezas como ofrenda de paz. Ethan, ahora de 22 años, se pavoneaba con un traje, estrechando la mano de sus nuevos amigos elegantes. Lo había logrado, el mejor de su clase. Un trabajo en una gran empresa. Me llené de orgullo hasta que me hizo señas. Stan, tengo un asiento especial para ti, dijo con una sonrisa burlona. Me llevó afuera, pasando las mesas plegables, hasta una silla de plástico solitaria junto al contenedor de basura. El cartel me miraba fijamente en marcador negro, el perezoso. Sus amigos rieron disimuladamente y uno le dio una palmada en la espalda. Bien hecho, Ethan. Me ardía la cara. Me quedé allí, con el paquete de 6 cervezas colgando de mi mano, mientras se reían como si yo fuera el remate de un chiste que nunca había escuchado. Había trabajado hasta los huesos por este chico. Noches que había dormido en mi camioneta para ahorrar gasolina. Días que me había saltado comidas para que él pudiera tener libros, y me convertía en un payaso para su nueva vida brillante. Quería romper las botellas, agarrarlo por esa estúpida corbata y preguntarle por qué. Pero me quedé allí, con el puño cerrado, hasta que las risas se apagaron y volvieron a entrar. Encontré a mamá y papá junto a la ponchera. Sus rostros estaban enrojecidos por el vino barato. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté en voz baja para que nadie más pudiera oír. Mamá se rió, dándome palmaditas en el brazo. Oh, Stan, es solo una broma. No seas tan serio. Papá asintió, sorbiendo su bebida. El chico está orgulloso de sí mismo. Déjalo divertirse. ¿Divertirse? 10 años de mi vida para su diversión. Me alejé de sus risitas que me perseguían por la puerta. En mi camioneta, me senté con el motor apagado, mirando el tablero. La guantera contenía un cheque, $1,300, mi última donación para su factura de electricidad. Les había estado enviando dinero todos los meses, incluso después de que Ethan se mudó, porque eso era lo que hacía, los mantenía a flote. Pero ese cartel, esas risas, me arañaban. Pensé en el niño que había sido, dibujando diseños de autos en la clase de matemáticas, soñando con un taller con mi nombre. ¿Dónde se había ido? Enterrado bajo su peso. Ahí es donde. Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas, y me desplacé hasta el sitio web de la escuela de oficios que había marcado como favorito hacía meses. Programa de mecánica automotriz. Clases nocturnas a partir de la próxima semana. Lo había ignorado. Me dije a mí mismo que no tenía tiempo, que no tenía el dinero, pero sí tenía el dinero. Simplemente se lo di todo a ellos. Ya no. Hice clic en inscribirse, completé el formulario y presioné enviar antes de que pudiera dudarlo.
Luego tomé ese cheque de la guantera, lo rompí por la mitad y dejé que los pedazos cayeran sobre la alfombra. El viaje a casa fue silencioso, solo el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Mi apartamento esperaba, un basurero de una habitación con un colchón y una placa calefactora, pero era mío. Me quité las botas, saqué una cerveza del refrigerador y me senté en el borde de la cama. El cheque roto me miraba desde mi bolsillo. Una promesa o un desafío, no estaba seguro de cuál. Todo lo que sabía era que los había cargado durante suficiente tiempo. Ethan podía jugar sus juegos. Mamá y papá podían reírse, pero yo había terminado de ser su mula. Mañana comenzaría a arreglar autos para mí, no para ellos. Y que me condenaran si dejaba que alguien me llamara perezoso de nuevo. La primera semana después de que rompí ese cheque, me sentí como un hombre que despertaba de un largo y mal sueño. La escuela de oficios comenzó el lunes y entré a ese salón de clases con la cabeza en alto, con la caja de herramientas en la mano, listo para aprender algo para mí. El chico a mi lado, Hank, un mecánico canoso con un corte de pelo al rape y una cojera, me midió y gruñó. Parece que has usado una llave inglesa antes. Aseni. He arreglado más autos de los que puedo contar, pero no para mí. Sonrió con suficiencia, y eso fue todo. Para el viernes, estaba trabajando a tiempo parcial en un taller, con los codos hundidos en una transmisión rota, sintiéndome vivo por primera vez en años. Mi apartamento seguía siendo un agujero, pintura descascarada, un refrigerador que traqueteaba, pero no me importaba. Había dejado de enviarles dinero a mamá y papá, y eso liberó efectivo para herramientas y matrícula. Por las noches, me sentaba a mi mesa destartalada, dibujando diseños de autos en servilletas. No solo reparaciones, sino ideas, tomas elegantes, marcos personalizados, cosas con las que soñaba de niño antes de que la vida las enterrara. Bebía una cerveza, el lápiz se movía rápido y pensaba, esto es mío. No me lo pueden quitar. La llamada comenzó el martes. La voz de mamá crepitaba a través de mi teléfono, aguda y quejumbrosa. Stanley, la factura de la luz está vencida. No estás enviando nada. Me apoyé contra la pared, mirando una grieta en el yeso. Esta vez no, mamá. He terminado. Jadeó como si la hubiera bofeteado. Después de todo lo que hemos pasado, nos abandonas. Apreté la mandíbula. Los he estado cargando durante 10 años. Eric Lenzeles. Colgué antes de que pudiera llorar, pero me dolía el pecho. Papá lo intentó después, áspero y arrastrando las palabras. Ethan es un pez gordo ahora, pero seguimos siendo familia. Nos debes. Reí, amargamente, y bloqueé su número. Ethan se quedó callado, probablemente demasiado ocupado publicando selfies con su traje en las redes sociales. Me desplacé más allá de una, él sonriendo afuera de su empresa, con la leyenda, viviendo el sueño. Bien por él. No necesitaba su agradecimiento, pero ya no estaba pagando su antigua vida. Mi teléfono zumbaba sin parar, sin embargo. Mensajes de texto de mamá acumulándose. Chicrioms. ¿Cómo pudiste? También la silencié, pero las palabras se quedaron pegadas como grasa debajo de mis uñas. El trabajo en el taller de Hank me mantenía cuerdo. Era un tipo duro. Gritaba si rompía un perno, pero era justo. Un día me atrapó dibujando durante un descanso. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando por encima de mi hombro. Le mostré un borrador de un sistema de escape ligero. Entrecerró los ojos y luego asintió. No está mal, chico. Tienes talento para esto. No lo desperdicies. Eso se me quedó grabado. Nadie me había llamado inteligente antes. No desde que dejé la escuela. Comencé a llevar mis bocetos al trabajo, modificándolos mientras los motores rugían a mi alrededor. Luego apareció mamá. Era un jueves, 2 semanas después de la fiesta, y estaba debajo de un sedán, cambiando una bomba de combustible. Hank me dio un golpecito en la pierna. Visita. Sally, limpiando las manos. Y allí estaba ella, con el pelo revuelto, el bolso agarrado con fuerza. Stanley, dijo con voz temblorosa, estamos atrasados en todo. El agua es lo próximo. No puedes hacernos esto. Los clientes miraron y sentí sus ojos como pinchazos. Me paré sobre ella y mantuve la voz baja. He hecho suficiente, mamá. Ethan tiene su título. Lo tienes a él. Estoy construyendo algo ahora. Su labio tembló. Eres egoísta. Siempre fuiste egoísta. Después de una década de desangrarme por ellos, señalé la puerta. Vi a casa. Tengo trabajo. Se fue murmurando y Hank me dio una palmada en el hombro. La familia es algo a veces. Meten la cabeza baja, Stan. Asentí,
Me deslicé de nuevo debajo del auto y apreté la llave inglesa más fuerte de lo necesario. Esa noche dibujé hasta que me acalambró la mano. Un diseño afilado y agresivo, todo ángulos y potencia. Se sentía bien, como si estuviera tallándome a mí mismo fuera de su sombra. Las llamadas se detuvieron después de eso, pero el silencio era fuerte. Revisé mi teléfono, medio esperando que Ethan interviniera, pero nada. Tal vez no notó que el dinero se estaba agotando. Su empresa probablemente le pagaba mucho. No me importaba. Tenía a Hank, el taller y una pila de bocetos que crecía cada día más. Una tarde terminé un diseño, un bloque de motor elegante y eficiente, y lo pegué a mi pared. Me devolvió la mirada, una prueba de que ya no era el chico de esa silla. Ya no, pero a altas horas de la noche, acostado en mi colchón brumoso, oía la voz de mamá, egoísta, y me preguntaba si había ido demasiado lejos. Me habían criado, claro, pero yo también los había criado a ellos, ¿no? Lo aparté. Me concentré en el zumbido del refrigerador, el callo del lápiz en mi dedo. Esta era mi oportunidad y no iba a dar marcha atrás. Todavía no. A mediados de abril, me había adaptado a un ritmo, clases, taller, bocetos. La escuela de oficios era dura, pero me destacaba en las cosas prácticas, desmontando motores como si hubiera nacido para eso. Han comenzó a confiarme trabajos más importantes en el taller, revisar la suspensión de una camioneta, reconstruir un carburador, y volvía a casa con las manos negras y una sonrisa. Mis bocetos ya no eran solo garabatos. Se estaban convirtiendo en algo real. Una noche armé un prototipo, un colector de admisión ligero que diseñé desde cero. No era perfecto, pero funcionaba, zumbando suavemente en un banco de pruebas. Hank lo vio y arqueó una ceja. Eso es de nivel profesional, Stan. Estás perdiendo el tiempo al no mostrarlo. Me encogí de hombros, pero sus palabras encendieron un fuego en mí. Mientras tanto, el mundo de Ethan comenzó a resquebrajarse. Había reactivado los mensajes de texto de mamá, principalmente por costumbre, y uno apareció un miércoles por la noche. Ethan está en problemas. La empresa es un desastre. Revisé sus redes sociales, esperando más fotos con traje, pero en su lugar encontré un enlace de noticias. Su bufete de abogados se había hundido. Algún socio senior había cocinado los libros, arrastrando a todo el lugar hacia abajo. Ethan estaba fuera, sin trabajo. Su brillante título inútil de la noche a la mañana. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Una parte de mí quería reír. El señor pez gordo derribado. Pero otra parte, la parte que lo había arropado a los 10 años, sentía un dolor que no podía quitarme. El siguiente mensaje de texto de mamá golpeó más fuerte. Estamos atrasados con la hipoteca. Ethan no puede ayudar. Me imaginé la casa, porche hundido, pintura desconchada, donde había crecido, arreglando goteras mientras papá dormía la siesta. Se habían apoyado en mí durante tanto tiempo que no sabían cómo mantenerse en pie sin mí. Escribí. No es mi problema, y tiré el teléfono sobre la cama. Pero volvió a sonar. Papá esta vez, su voz áspera por el correo de voz. Stan, estamos perdiendo la casa. Vuelve a casa. Te necesitamos. Lo borré, pero su tono, agrietado, desesperado, se quedó conmigo. En el taller, mantuve la cabeza baja. Hank me había puesto en un trabajo urgente. El jeep de un tipo necesitaba un eje nuevo para el viernes, y me lancé a ello, apretando pernos hasta que me dolieron los brazos. Entre vueltas, terminé mi prototipo, ajustando las soldaduras hasta que brilló. Hank se acercó, limpiándose las manos. ¿Qué te pasa, chico? Estás callado hoy. Asentí con la cabeza hacia la toma. Solo esto. Resopló. Mentora, dímelo. Suspiré. Le conté sobre la caída de Ethan, la casa. Escuchó y luego dijo, tú no lo rompiste. Ellos lo hicieron ellos mismos. Concéntrate en esto. Golpeó el prototipo, no en su lío. Asentí, pero no fue tan fácil. El viernes por la noche, papá volvió a llamar. Respondí, demasiado cansado para esquivarlo. Stanley, arrastró las palabras, los bancos se están llevando la casa. Ethan es inútil, corriendo por ahí pidiendo trabajo. Estamos acabados. Su voz se quebró y agarré el teléfono, imaginándolo en su sillón reclinable, con una botella en la mano. Tienes a Ethan, dije con frialdad. Le pedí al trabajador que lo salvara. Tosió, un sonido húmedo y feo. Él no eres tú, Stan. Nunca lo fue. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza. No soy yo. Había sido su muleta, no su héroe. Cogí las llaves y conduje.
Sin destino, solo asfalto y faros, tratando de escapar de la culpa que me arañaba la garganta. De vuelta a casa, mi prototipo, sus cavas captando la tenía luz. Era bueno, muy bueno, y lo sabía. Han tenía razón. Esta era mi oportunidad. Había pasado años levantándolos y ahora se estaban hundiendo sin mí. La cara engreída de Ethan en esa fiesta apareció en mi mente. El letrero de El perezoso quemándose detrás de mis ojos. Que se las arregle. Que se las arreglen todos. Pegué un nuevo boceto en la pared, una toma más afilada y audaz, y me dije a mí mismo que había terminado de preocuparme. Pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé allí acostado, con el refrigerador zumbando, repitiendo la voz de papá. No eres tú. Stan. Y la caída de Ethan. Los mensajes de texto de mamá brillaban en mi teléfono. Nos mudamos mañana. No respondí, pero tampoco pude borrarlo. El sábado llevé el prototipo a la escuela, se lo mostré a mi instructor. Silbo. Esto podría hacerte ganar algo, Stanley. Ferias comerciales el próximo mes. Presentalo. Asentí, con la adrenalina en marcha. Una victoria, una de verdad, para mí, no para ellos. El domingo, me enteré por un amigo, Jaque, que todavía vivía cerca de mamá y papá, que Ethan se estaba quedando en su sofá. Sin trabajo, sin plan. La casa se les escapaba y estaban luchando. Apreté un perno en el sedán de un cliente, con la mandíbula apretada. Habían hecho su cama. Yo tenía la mía, manchada de grasa, llena de planos, y solo mía. Pero mientras me limpiaba las manos, el eco de la voz rota de papá resonó, y me pregunté cuánto tiempo podría seguir fingiendo que no me importaba. La feria comercial estaba a una semana de distancia, y vivía a base de café y adrenalina. Mi prototipo, ese elegante colector de admisión, estaba sobre mi mesa, pulido hasta brillar, listo para demostrar que era más que un desertor escolar que había mantenido a su familia. Hank me había entrenado en el discurso. Mantén la cabeza en alto, Stan. Muéstrales lo que tienes. Practiqué frente a mi espejo roto, las palabras tropezando al principio, luego estabilizándose. Era esto, mi oportunidad de liberarme, de construir algo con mi nombre. Pero ese viernes por la noche, Ethan apareció y todo se inclinó. Estaba en el taller hasta tarde, ajustando una válvula en la moto de un cliente, cuando la puerta crujió. Me deslicé de debajo del bastidor, esperando a Hank. Pero allí estaba él, Ethan, mi hermano pequeño, con aspecto de haber sido masticado y escupido. Sin traje, solo una sudadera con capucha y jeans, el pelo desordenado, los ojos rojos. Stan, dijo en voz baja, necesito hablar. Me limpié las manos con un trapo, con el pulso acelerado. El taller está cerrado. Dilo rápido. Se acercó, con las manos metidas en los bolsillos. La cagué. Lo siento. Lo siento. Casi me río. ¿Por qué? ¿La silla? ¿El cartel? ¿O por cobrar 10 años de mi vida por tu título de abogado? Se estremeció pero no retrocedió. Todo. Esa noche fui un idiota. Quería verme importante para esos tipos. Demostrar que pertenecía. No pensé que te hubiera afectado así. Tiré el trapo en el banco, con los brazos cruzados. ¿No pensaste? Ese es el problema, Ethan. Nunca lo hiciste. Asintió lentamente, como si le doliera. Lo sé. Y ahora la empresa se ha ido. No tengo nada. Y mamá y papá están perdiendo la casa. No puedo arreglarlo. Teneshito. Lo miré fijamente, el niño al que había vendado después de accidentes de bicicleta. Ahora suplicando. ¿Me necesitas? Repetí bruscamente. Qué gracioso, porque yo necesitaba que no me trataras como basura. ¿Dónde estaba eso? Miró hacia abajo, frotando su zapato en el hormigón. Mi equivoque, Stan. Te debía todo y te lo tiré a la cara. Te lo pido ahora. Ayúdalos, por favor. Su voz se quebró y volví a ver al niño de 10 años en él, asustado y pequeño. Me alejé, agarrando la mesa de trabajo, con los nudillos blancos. Dormir fue una causa perdida después de que se fue. Conduje a casa, repitiendo sus palabras, el lo siento que se sentía demasiado tarde. A la mañana siguiente, me salté el taller y me dirigí a la casa. Mamá y papá estaban allí, empacando platos en la cocina, el aire denso por la derrota. Mamá me vio primero, dejó caer un plato, afortunadamente de plástico, y corrió hacia mí. Stanley, venís. Papá levantó la vista, con los ojos llorosos, y murmuró. Ya era hora. Levanté una mano. No estoy aquí para rescatarlos. No con dinero. La cara de mamá se desplomó, pero la interrumpí. Tengo números, programas de ayuda del condado,
un tipo en el taller que conoce préstamos. Ustedes se encargarán de eso. Papari Saplo. ¿Qué? ¿Senchak? Después de todo lo que hicimos. Me acerqué, con voz baja. ¿Todo lo que ustedes hicieron? Mantuve este techo sobre sus cabezas desde que tenía 17 años. Se apoyaron en mí hasta que me rompí. Ethan está aquí ahora. Quedé un paso al frente. Mamá lloró pero no discutió. Papá simplemente agarró otra caja, murmurando en voz baja. Ethan se quedó por las escaleras, observando. Me acerqué, manteniendo mi tono uniforme. ¿Quieres un nuevo comienzo? Gianatello. Ya no soy su solución. Asintió rápidamente, como si lo hubiera esperado. Lo haré. Lo juro. No confiaba en él. Todavía no. Pero extendí mi mano. La tomó, con un agarre tembloroso pero firme, y la solté rápidamente. Buena suerte, dije. En un minuto, más o menos. Los dejé allí, mamá sollozando, papá empacando, Ethan mirando, y volví a mi vida. El domingo, me encerré en el taller, preparándome para la feria. Repasé mi discurso de nuevo, con la voz firme ahora, imaginando a la multitud. Hank pasó, me dio una palmada en el hombro. ¿Estás listo, chico? No dejes que te arrastren de vuelta. Asentí, pero la cara de Ethan, las lágrimas de mamá, se quedaron conmigo. Había trazado una línea, pero se tambaleaba. Esa noche, dibujé algo nuevo. No una pieza de motor, sino un chasis de coche, delgado y fuerte, etiquetado como el perezoso en mi cabeza. Un dedo corazón a ese cartel. Una promesa a mí mismo. Para el lunes, supe por Jaque que Ethan estaba buscando trabajo. Mamá y papá estaban llamando a los números que les había dejado. Sobrevivirían. Tal vez. No lo comprobé. Tenía pernos que apretar, un discurso que clavar, un futuro que agarrar. Pero mientras empacaba mi prototipo, el lo siento de Ethan resonó, y me pregunté si alguna vez podría quitármelos de encima por completo. La feria comercial golpeó como un tren de carga, y yo estaba listo. Era finales de abril, un sábado, y el centro de convenciones bullía de fanáticos de los coches y trajes. Mesas llenas de piezas y prototipos. El mío estaba al frente y en el centro. Mi colector de admisión brillaba bajo las luces, una pieza de mi forjada en acero. Había pasado la semana después de la visita de Ethan preparándome, practicando mi discurso hasta que se convirtió en memoria muscular, ignorando los mensajes de texto que se acumulaban de mamá. Hank estaba a mi lado esa mañana, con los brazos cruzados, brusco como siempre. No te ahogues, Stan. Puedes hacerlo. Asentí, me ajusté la camisa de franela y esperé a la multitud. La gente llegó poco a poco, mecánicos, dueños de talleres, algunos tipos con corbata que parecían no haber tocado nunca una llave inglesa. Me lancé a ello. Esta toma aumenta la eficiencia en un 10%. Reduce el peso sin perder resistencia, construida para el rendimiento, no para la apariencia. Asintieron, hicieron preguntas agudas, ganancias de caballos de fuerza, costo de producción, y respondí con calma, como si hubiera estado haciendo esto desde siempre. Un tipo, calvo, con un portapapeles, se quedó más tiempo. ¿Diseñaste esto solo? Preguntó. Sí, dije, mirándolo a los ojos. De principio a fin. Garabateó algo, me entregó una tarjeta, Riverside Manufacturing, y dijo, hablaremos. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma, le estreché la mano y lo vi alejarse. La euforia no se desvaneció. Una hora más tarde, el tipo del portapapeles, su nombre era Mike, me llevó a un lado. Estamos buscando diseños nuevos. El tuyo encaja. Un pequeño contrato para empezar. Construye un lote. Veamos a dónde va. Miré el papel que me deslizó. Números y términos borrosos. No una fortuna, pero un comienzo. Dinero real, trabajo real, mi nombre en algo. Firme, sonriendo como un idiota, y Hank me dio una palmada en la espalda. Te lo dije, chico. Estás dentro. Apreté ese contrato, prueba de que ya no era el tipo de esa silla. Conduciendo a casa, dejé que se asimilara. 10 años cargando a todos los demás, y ahora me había levantado a mí mismo. Mi teléfono sonó. Jaque, mi amigo del viejo vecindario. Escuché que Ethan está sirviendo café en el centro. Un trabajo de principiante. Tus padres consiguieron un acuerdo de alquiler a través de esa ayuda que enviaste. Se están manteniendo. Exhale. La tensión que no sabía que tenía se aflojó. Lo habían logrado, más o menos. Ethan estaba luchando. Mamá y papá estaban sobreviviendo. Ya no era mi carga. No devolví la llamada. No lo necesitaba. Ese capítulo estaba cerrado.
El domingo, fui al taller solo, con el contrato en el bolsillo. Seguí dibujando después de la disculpa de Ethan. No solo piezas, sino un coche entero, delgado y mezquino, nacido de esa idea de el perezoso. Extendí las páginas, líneas nítidas bajo las luces fluorescentes, y lo vi. Un chasis que podía moverse. Algo que construiría algún día. Las clavé. Un mapa de ruta para lo que vendría después. El cartel de esa fiesta brilló en mi mente, pero no me inmuté. No era yo. Nunca lo había sido. El lunes, recibí un mensaje de texto de Ethan. Gracias por el empujón. Trabajando en ello. Corto, sin suplicar, solo él. Escribí. Sigue así y lo dejé ahí. Sin un gran abrazo, sin lágrimas, solo una grieta en la pared entre nosotros, lo suficientemente pequeña como para vivir con ella. Mamá llamó más tarde, con la voz más suave. Estamos en una caravana ahora. ¿Está bien? ¿Estás bien? Hice una pausa y luego dije, sí, mamá. Lo estoy. No pidió más y yo no ofrecí. Eso fue suficiente. La semana siguiente, envié mi primer lote de tomas a Riverside. Las empaqué yo mismo en el taller después del horario laboral. Hank observaba, sonriendo. Eres un profesional ahora, Stan. No te olvides de mí cuando seas rico. Rey, mi primera risa real en meses. Estás atrapado conmigo, viejo. Me despidió con la mano, pero capté su sonrisa. Esa noche, me subí a mi camioneta, la misma camioneta destartalada que había conducido desde los 17 años, y salí a la carretera, fuera de la ciudad. Sin plan, solo conduciendo más allá de la casa que había salvado, más allá de la vida que había dejado. Los bocetos viajaban de copiloto, una pila de ellos ahora, cada uno un paso más allá de ese cartel. Me detuve en un tramo tranquilo, con el motor en ralentí, y hojeé las tomas, los chasis, un futuro que podía tocar. Ya no huía, ni de ellos ni de mí mismo. Mamá y papá se las arreglarían. Ethan podría volver a subir, y yo seguiría construyendo. Tal vez algún día hablaríamos, de verdad, pero todavía no. Por ahora, tenía esta grasa en mis manos, un contrato en el bolsillo, un camino por delante. Cambié de marcha, los faros cortando la oscuridad, y conduje. El peso se había ido, levantado por mis propias manos, y no miraba hacia atrás.